empresarial y a las instituciones para debatir temas de alto grado de importancia para nuestro país. Antes de comenzar, sugerimos muy respetuosamente apagar o poner en modo silencio sus equipos telefónicos o móviles y además equipos de telecomunicaciones. Los invitamos también a participar activamente en nuestras redes sociales con la etiqueta #Agroindustria Andi y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter Andi_Colombia. Para dar inicio al evento, escuchemos las notas del Himno Nacional de Colombia. Ahora el himno del departamento del Tolima, el Bunde Tolimense. Canta el alma de mi raza, en el Bunde de Castilla, y ese canto es sol que abraza. Nacer, vivir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. La 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 la, la. Nacer, vivir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. La 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 la, baila, 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 baila sus bambucos mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. La la la, baila, 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 baila sus bambucos mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. La la la, soy vaquero tolimense
y en el pecho llevo espumas. Va mi potro entre las brumas con cocuyos en la frente, y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. La 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 la, soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas. Va mi potro entre las brumas con cocuyos en la frente, y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. La 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 la, pues mi rejo va a enlazar la dulzura del amor con la voz de mi cantar. Mi Tolima. La la la. Pueden tomar asiento, muchísimas gracias. A continuación invitamos al escenario al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien instalará oficialmente este evento. ¿La presentación de dónde se maneja? ¿Se maneja de dónde? ¿Esto lo puedo bajar? Bueno, buenos días a todos. Quiero dar un saludo especial, pues por supuesto a todos ustedes. Quiero saludar al gobernador, al doctor Luis Carlos Delgado. Gobernador, muchas gracias por estar aquí. Además quiero darle un agradecimiento muy especial porque usted fue muy importante para que este evento se pudiera realizar en Ibagué el día de hoy. Fue de la mayor importancia el apoyo que usted nos dio, de manera que se lo quiero públicamente reconocer porque así fue. Quiero saludar al doctor José Klimper, Pepe Klimper, que es uno de nuestros invitados especiales para el día de hoy. Lo conocimos hace un tiempo, nos acompañó en la asamblea de la ANDI en Cartagena, ahí está Pepe, generó una gran cantidad de comentarios favorables, hasta el punto pues que les quiero contar que el mismo presidente de la República me preguntó cuándo vuelve a traer al doctor José Klimper, que lo quiero conocer, que quiero conversar con él. Ayer estuvimos en Presidencia de la República hablando con él y nos estuvo contando un poco de la experiencia que tuvo él en su país como ministro de Agricultura ya hace algunos años y los resultados que se han logrado. Quiero saludar a María Claudia Lacutir, la directora de Prodexport, ProColombia, claro, sí, lo dije porque le había dicho a Pepe que era el anterior Prodexport de ProColombia, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es de la mayor importancia, María Claudia, tu presencia, porque entre otras cosas, esta cadena no se desarrollará si no la pensamos desde el punto de vista mundial, si no la pensamos desde el punto de vista global. Y un poco la intención de tenerte hoy en día aquí presente es para que podamos justamente lograr pensar en grande y pensar desde el punto de vista global e internacional en el tema de la agroindustria. Quiero también saludar a algunos de los conferencistas que nos van a acompañar y panelistas que nos van a acompañar el día de hoy, al doctor Jaime Liévano del Grupo Aliar, que va a estar con nosotros en uno de los paneles muy pronto acá, al doctor Fabio Andrés Aldarriaga, que además es expresidente de la Junta de Dirección Nacional de la ANDI, muy culpable de que yo esté hoy en día frente a ustedes y que haya estado por estos 2 años frente a este cargo. Quiero saludar a María Cristina Lara, pues nuestra muy activa representante y gerente de la ANDI en el Tolima, al doctor Carlos Andrés Charri, el presidente de la Junta en el Tolima, que además también nos ha acompañado en la Junta de Dirección Nacional, al doctor Rafael Zavala, representante de la FAO en Colombia, pues con quien hemos tenido ya conversaciones largas alrededor del tema de la alimentación, de la seguridad alimentaria o de la soberanía alimentaria, discusiones y además interesantísimas, cargadas además de ideología, pero de la mayor importancia. Por supuesto, a todos nuestros afiliados, a los miembros de comunicación, a los asistentes al evento del día de hoy.
Hace un tiempo se preguntaron en la asamblea de la ANDI por qué nosotros estábamos llevando al doctor Gustavo Grobocopatel, recordarán ustedes, presidente del grupo Los Grobos argentino, el grupo más importante de producción de soya del mundo probablemente, a la asamblea de la ANDI. Luego se preguntaron también por qué trajimos a José Klimper, un exministro de Agricultura peruano, que eso pasó además durante el mes de agosto a una asamblea de la ANDI. Y les quiero contar además una anécdota. Una de las primeras declaraciones que di yo cuando fui elegido como presidente de la ANDI fue una declaración que salió en un periódico nacional, en el diario El Espectador, en donde decía: Colombia tiene que desarrollar la agroindustria. Y les quiero contar que esa no es la anécdota. La anécdota es que ese mismo día, muy temprano, a las 9 de la mañana, me llamaron varios de los colegas de los gremios agrícolas. Yo pensé que me iban a llamar agradecidos, a decirme: hombre, qué bueno que usted está hablando del tema de agricultura y de agroindustria, y no. Me estaba llamando para reclamarme. Me estaban llamando para decirme que yo por qué me metía en eso. Y de alguna forma yo me di cuenta que esa era una razón suficiente para que Colombia toda se metiera en el tema de la agricultura. No nos podemos imaginar un país como Colombia con semejante potencial y no tenemos sino que asomarnos a la ventana para comprobarlo, para saber que la agricultura y por lo tanto la agroindustria son verdaderamente parte de lo que debería ser la vocación de un país como Colombia. Pero también es muy curioso que unos colegas de gremios me pregunten a mí por qué me meto en el tema de la agricultura, como si fuera un tema exclusivo, como si fuera un redil reservado, como si fuera un tema en donde del cual muy poca gente podía hablar, siendo que realmente debería ser un tema de interés nacional. Siendo que realmente debería ser un tema en el cual todos, absolutamente todos los colombianos deberíamos estar trabajando y estar trabajando coordinadamente. En realidad lo que tenemos en este momento es un país con unas inmensas capacidades, con un inmenso potencial, con unas ventajas competitivas y unas ventajas comparativas grandísimas frente al mundo, pero que no lo está explotando. De la mano de esta reflexión, la ANDI y todo el grupo encabezado por Imelda Restrepo, nuestra vicepresidente que ustedes todos conocen y que por muchos años nos ha dado luces desde el punto de vista de desarrollo económico, de economía y de competitividad, realizó un estudio que aparece, por cierto, cuya carátula aparece allí, que se llama Estrategia para una nueva industrialización, donde la hipótesis principal es que Colombia tiene que dedicar esfuerzos importantes a tratar de insertarse en las cadenas de valor global. Y me voy a gastar unos pocos minutos hablándoles un poco de eso. ¿Qué significa estar en las cadenas de valor global? Significa entender que el mundo cambió la forma de producir sus cosas, cambió la forma de comercializarlas y cambió la forma de consumirlas. Que el mundo hoy en día es un gran mercado en buena parte unificado, que el mundo hoy en día es un gran mercado sofisticado y que el mundo es un gran mercado que está buscando evidentemente obtener los mejores productos al mejor costo, con la mejor calidad y con la mejor oportunidad. Y que mientras Colombia no decida que tenemos que estar en las grandes cadenas de valor global, pues evidentemente nuestra balanza comercial va a tener los resultados que hasta ahora estamos viendo. Ustedes han visto un país que ha estado acostumbrado históricamente a exportar más de lo que importa. Cuando uno lo comienza a desglosar, lo que sucede, y a eso me voy a referir en unos minutos. De manera que en el desarrollo de esa hipótesis decidimos también ser proactivos y hacer propuestas y darle un poco luces o ideas, por lo menos para que se debatieran al país, a los analistas, a los economistas, al sector privado, y dijimos: quizá la cadena de valor global más obvia en la cual nos deberíamos insertar nosotros debería ser la cadena de valor de los alimentos, con varias hipótesis. Primero, pase lo que pase en la humanidad durante los próximos años y durante los próximos siglos y durante los próximos milenios, el ser humano tendrá que alimentarse. Pueden cambiar muchas cosas, pueden cambiar los medios de comunicación, los medios de transporte, los medios de producción, pueden cambiar las preferencias en términos de lujo y de consumo de los seres humanos, pero si hay algo que no va a cambiar seguramente es la alimentación. Puede ser que nos encontremos suplementos, vitaminas y demás, pero vamos a tener que seguir comiendo y vamos a tener que seguir alimentando a la sociedad. Vamos a tener que alimentar cada vez más gente. Vamos a tener que alimentar en este momento alrededor de 7 billones o 7.000 millones de seres humanos. Muy pronto vamos a hacer 9.000 millones de seres humanos
y vamos a tener que alimentar además pueblos que no están teniendo correcta alimentación. Y Colombia tiene la mayoría de los elementos necesarios para poder ser un gran productor de alimentos. Colombia tiene tierra, Colombia tiene agua, Colombia tiene tierra fértil, Colombia tiene conocimiento, Colombia tiene tierra disponible, Colombia tiene gente en el campo, Colombia tiene la ubicación, Colombia tiene en algunos casos ustedes lo saben mejor que yo, para algunos productos las estaciones son particularmente importantes. Colombia no tiene estaciones y el hecho de estar en el trópico nos da una estabilidad climática que para algunos productos es particularmente valiosa. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer Colombia para dejar de hablar meramente o solamente del tema de agricultura y empezar a hablar de cadenas de valor, empezar a hablar de alimentación mundial, comenzar a hablar de agricultura, de agroindustria, perdón, y además ser potencia en el mundo en los productos de alto valor agregado en temas de alimentos? Y ustedes lo ven en el libro que ha producido la ANDI y que ha sido una propuesta para el país. Propuesta que, como todas las propuestas, está sobre la mesa para ser analizada, para ser estudiada, para ser criticada o para ser aplicada en caso de que resulte bien. Desde el punto de vista, entonces, de esa globalización, hay una reflexión que nosotros hemos venido haciendo en la ANDI que quiero compartir con ustedes. Y aquí de alguna forma estamos hablando de los países miembros de la Alianza del Pacífico, tratando de imaginarnos que son nuestros obvios y nuestros más naturales socios. Lo primero que nos encontramos es que Colombia, cuando uno lo compara con Perú, con Chile o con México, no es precisamente el país más integrado dentro de los mercados globales. Si ustedes lo pueden ver allí, ese es un inventario en donde podemos luego ver cuáles son los que faltan, luego podemos ver cuáles son los que sobran y dónde tenemos un déficit comparado con nuestros socios. Evidentemente, el déficit más fuerte y más marcado, ustedes lo pudieron ver en las noticias hace un par de semanas, es el hecho de que Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico que no es parte del TPP. Ese gran acuerdo del Pacífico liderado por los Estados Unidos y por economías asiáticas en donde Colombia no es parte del mismo. Esto es lo que hemos hecho y voy a hacer rápidamente, los miembros de la Junta de Dirección Nacional conocen este pedazo de la presentación, pero sin embargo lo quiero presentar porque es bastante ilustrativo acerca de qué ha sucedido con el Comercio Internacional Colombiano y qué ha sucedido con nuestra integración. Colombia desde el año 1981 viene haciendo esfuerzos y viene haciendo reconocimientos de que tenemos que estar incluidos dentro de la economía global. Lo primero que hace es entrar a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, y aceptamos además ese pacto y aceptamos además sus reglas. Vamos a ver ahora un poco cómo se han venido desarrollando los tratados de libre comercio. Esta gráfica que tienen ustedes enfrente tiene dos líneas principales. La línea de las exportaciones que está en morado y la línea de las importaciones que está en gris. Tiene también unas barritas que por favor véanlas abajo que representan la balanza comercial. Como ustedes ven, Colombia históricamente ha tenido una balanza comercial bastante equilibrada, es decir, nosotros más o menos exportamos lo mismo que importamos y esto pues tiene algunas consecuencias fuertes alrededor de la disponibilidad de ahorro externo que tengamos o no. Uno puede sacar varias conclusiones de este par de líneas que tenemos aquí. La primera de ellas es que no hemos sido juiciosos y no hemos sido ahorrativos. En realidad, dólar que nos entra, dólar que nos gastamos. Y ustedes lo ven allí, en morado está, y ustedes ven por ejemplo el pico del año 2008, fue un pico alto, el año 2009 bajó, entonces bajamos las compras y entonces en el año 2010 obtuvimos un poco más de ingresos y nos gastamos esos dólares. En realidad la integral, es decir, la diferencia entre esas dos líneas, solamente ha sido positiva o negativa en un periodo entre el año 1992 y el año 1998, en este caso negativa, y entre el año 2011 y el año 2013, en este caso positiva. ¿Por qué se dio la diferencia del año 2009 al 2013? Básicamente por la regla de las regalías que ustedes conocieron con el acto legislativo que la reformó, que obligó a que una porción de las mismas fueran ahorradas. Y entonces Colombia efectivamente las regalías relacionadas con el petróleo y relacionadas con la minería, una parte importante, cerca del 20% o un poco más del 20%, las ahorra. Muy interesante, y es quizá la parte más pequeña del gráfico, pero por favor véanla. En el año 2014 las líneas se cruzan
y Colombia comienza a importar más de lo que exporta. Evidentemente ahí tenemos un llamado de atención muy fuerte y tiene que ver, por supuesto, con la caída de los precios de los commodities de la minería y con la caída de los precios del petróleo. Si hacemos esa gráfica para el año 2015, y ya la estamos en este momento preparando, nosotros vamos a ver que Colombia tiene un déficit, el déficit comercial más alto de su historia. Y entonces la barra de la balanza comercial que aparece en el año 2014, como ustedes ven, está por debajo de cero, es decir, Colombia consume más o ha consumido más de lo que ha vendido en términos de los mercados internacionales. ¿Va a haber un corrector natural de esta tendencia? Sí. ¿Cuál es? La tasa de cambio. ¿Ya tuvo efecto? No. Colombia tiene en este momento un efecto interesantísimo y es un efecto donde tenemos una tasa de cambio devaluada, un peso devaluado con cerca de 3.000 pesos por dólar, como ustedes saben. Sin embargo, seguimos importando más de lo que seguimos exportando, a pesar de que las importaciones también han caído. Ahora, la otra conclusión importante es, a partir del año 2002 o del año 2003, Colombia parece que realmente adquiere una nueva dinámica muy interesante en términos del crecimiento del comercio internacional. Pero vamos a comparar esto entonces con los tratados de libre comercio. El primero, el que fue firmado con la Comunidad Andina de Naciones, dentro de las cuales por supuesto también está Venezuela, y se crea esa zona libre por allá en el año 1993. El segundo se firma en el año 95 con México. Y lo pueden ver allí. Y hasta ahí no ha pasado mucho. Colombia ahí básicamente, aparentemente importa más de lo que exporta, pero no pasa mucho. Luego aparece el APDEA. Y recuerden qué es el APDEA. La APDEA es el acuerdo de preferencias arancelarias que nos otorga los Estados Unidos a nosotros en virtud del apoyo que nos está dando por la lucha contra el narcotráfico. Ese APDEA es temporal y siempre fue temporal. Y por cierto, quien se acuerde de lo que estaba sucediendo durante la negociación del TLC con Estados Unidos, sabe que el gran argumento que tenían los Estados Unidos era: si ustedes no negocian el Tratado de Libre Comercio, nosotros les retiramos el APDEA. Y esa fue la discusión permanentemente alrededor del Tratado de Libre Comercio. Es decir, ahí había siempre como la amenaza muy fuerte o el riesgo muy fuerte de que perdiéramos esas preferencias arancelarias. Con Mercosur firmamos en el año 2005, en febrero del año 2005. También firmamos con Chile y eso sucedió en mayo del año 2009. Firmamos con Guatemala en el año 2009 también, en diciembre. Firmamos con El Salvador y con Honduras entre febrero y marzo del año 2010. En el año 2011 firmamos con el EFTA, que ustedes saben que es ese grupo de países europeos. Liechtenstein, Bélgica, ahí están, y ahí ahora lo vamos a mencionar. Firmamos con Canadá en el año 2011. Firmamos con los Estados Unidos en mayo del 2012. Firmamos con la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio o verdaderamente el acuerdo comercial en el año 2013 y firmamos con la Alianza del Pacífico en el año 2014. Uno pudiera en primera instancia afirmar que estos tratados de libre comercio fueron un gran dinamizador de la economía, del comercio internacional y de la actividad comercial internacional. Sin embargo, si uno se toma 1, 2 o 3 minutos, le nace una pregunta muy fuerte, una pregunta, por supuesto, muy relevante, y es: ¿cuánto de esto es petróleo? De esto, ¿cuánto es minería? Y vamos a ver, le pedimos al grupo de economía de la ANDI que nos dijera de eso cuánto es petróleo y cuánto es minería. Y la respuesta es la que ustedes ven aquí en la línea amarilla. Como ustedes se dan cuenta, la correlación es perfecta. Lo que tenemos es que la gran mayoría del incremento en el comercio internacional se dio por la capacidad que adquirió Colombia en un momento dado, porque logró tener oleoductos, porque encontró petróleo, porque aprendió a procesarlo mejor y porque hicimos desarrollo minero, especialmente relacionado con carbón, ferro, níquel. Entonces la siguiente pregunta en términos de análisis es:
¿Qué le pasaría entonces a la balanza comercial si nosotros le abstrayéramos todo el efecto del petróleo y todo el efecto de la minería? Y la respuesta es la que ustedes tienen aquí enfrente. Lo que tenemos es una balanza comercial que siempre ha sido negativa y que es crecientemente negativa. Este no es un efecto exclusivo del año 2013 y del año 2014 y del año 2015. Colombia, en el resto de productos que no son petróleo y no son carbón y no son ferro-níquel, tiene una balanza que ha venido creciendo y creciendo en términos de su déficit. Por lo tanto, uno sí puede afirmar, como nosotros hemos venido afirmando, que la entrada de Colombia a los mercados internacionales no ha estado acompañada por una política que le permita ser competitivo y nos permita penetrar en esos mercados. Y esta gráfica la utilizo yo no para decir que Colombia no ha debido firmar los TLC, no. Nosotros decimos que Colombia no solamente tiene que firmar estos, y volvamos por favor a la primera de las gráficas, sino que nosotros decimos tiene que firmar más. Pero tiene que firmar más acompañado de una serie de decisiones de país que nos tienen que volver competitivos. Nosotros tenemos que entender que entrar a los mercados internacionales también significa abrirnos a los mercados internacionales y que los productores de otras latitudes son especialmente activos, son especialmente ágiles y son especialmente hábiles y que ellos entienden que un mercado como el mercado colombiano con 47 o 48 millones de personas, la tercera economía en términos del mercado latinoamericano es atractiva. Y cuando uno ve, por ejemplo, y ahora vamos a ver una gráfica sobre ello, cuando uno ve la decisión que hacen algunas compañías eventualmente de dejar de producir en Colombia, nunca está acompañada de dejar de vender en Colombia. Vender en Colombia es un objetivo de estas compañías. Y vamos entonces a seguir un poco en nuestro análisis. Este sería el mapa de los TLCs que Colombia ha venido firmando y de los acuerdos comerciales. Lo cierto es que hoy llegamos a cerca de 1.500 millones de personas, hoy llegamos a cerca del 60% del poder adquisitivo de nuestro país. En este orden de ideas nosotros decimos varias cosas. Lo primero que decimos es que el paradigma ha venido cambiando, el paradigma comercial del mundo ha venido cambiando. Y decimos, y ahora lo voy a demostrar y voy a hacer un ejemplito sobre ello, decimos, Colombia se ha dedicado a pensar exclusivamente en exportar sin obligatoriamente entender qué significa poder exportar en ese nuevo mundo. El mundo ha cambiado y el mundo ha cambiado a velocidades muy grandes. Es muy curioso porque, por ejemplo, cuando yo hice esta presentación frente a los medios de comunicación, ustedes recordarán, algunos economistas decidieron responderme a través de columnas en los medios de comunicación. Y la discusión que me plantearon era la discusión de si Colombia debería o no debería abrirse a los mercados internacionales. Es más, hace poco me reuní con un expresidente de la República que tuvo mucho que ver con la apertura de los mercados y cuando me saludó me dijo, ¿cómo está mi querido doctor el que está en contra de los TLCs? Y yo le dije, presidente, qué equivocado está usted, yo no estoy en contra de los TLCs, yo lo que digo es que ustedes hicieron una tarea que es solamente la mitad de la tarea. ¿Había que hacerla? Sí había que hacerla. ¿Qué faltó? Preparar el resto del país desde el punto de vista regulatorio, económico, de infraestructura, de tecnología, de innovación, de empresarios, etcétera. Y ese es el argumento muy fuerte que nosotros hemos venido diciendo. Pero además, hay que reconocer que el mundo ha venido cambiando en términos de sus costumbres y sus prácticas manufactureras y sus costumbres y sus prácticas de consumo. Decimos que Colombia tiene una ubicación geográfica importante, que tenemos que aprovecharla, eso lo sabemos, nos lo hemos dicho todos desde que estábamos en primaria. Ustedes recordarán a su profesor de geografía en tercero o en cuarto elemental y les decía Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas sobre los dos océanos, es uno de los pocos que tiene acceso a la cordillera de los Andes y tiene acceso también a los llanos orientales y tiene acceso a la Amazonía y tiene acceso a la costa Caribe. Y las ventajas geográficas de Colombia, digamos, para nosotros son parte como de nuestro himno nacional. Las tenemos, las sabemos y las conocemos, ¿las hemos aprovechado? La respuesta es no. Vamos a pensar un segundo
en cómo funcionan las cadenas de valor hoy en día y a tratar de entender qué es lo que quiere decir Bruce cuando dice que las costumbres manufactureras y las prácticas manufactureras han cambiado. Hasta hace muy poco, y digo muy poco porque en términos de la historia de la humanidad 25 años no es absolutamente nada, hasta hace muy poco Colombia era parte de un sistema mediante el cual, si usted era una compañía, y podía ser inclusive la compañía multinacional más potente y más poderosa del mundo, vendía, por ejemplo, sin decir nombres, crema para lavar los dientes, crema de dientes, o vendía, sin decir el nombre, jabones, o vendía, sin decir el nombre, chocolates. Si usted quería estar presente en Colombia, o chicles, goma de mascar, ¿a qué le decimos chicles a la goma de mascar, Pepe? Y usted vendía chicles, usted tenía que tener una fábrica, tenía que tener un presidente, tenía que tener una administración, tenía que tener un sistema de mercadeo y tenía que tener un sistema de logística. Y usted quería estar en Venezuela, tenía que hacerlo en Venezuela. Y usted quería estar en Perú, tenía que hacerlo en Perú. Y usted quería estar en Ecuador, tenía que hacerlo. Y usted sabe que la mayoría de estas compañías tenían plantas de producción en cada uno de los países. Los países tenían además, por cierto, la aspiración económica curiosa de que tenían que ser todos absolutamente autosuficientes en absolutamente todos los productos. Por eso, entre otras cosas, cuando viajábamos al exterior nos encontrábamos con una cantidad de productos que ni siquiera conocíamos. Y había muchas cosas que nos parecían magia. Nos parecía magia, por ejemplo, las gaseosas enlatadas. Y yo me acuerdo, a mí me traían gaseosas en lata porque en Colombia no había gaseosas en lata y a mí de niño esto me parecía la maravilla. Pues bueno, eso comienza a cambiar. ¿Cuándo comienza a cambiar para Colombia? Para Colombia comienza a cambiar cuando hacemos el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones y con nuestros vecinos, especialmente Perú, Ecuador y Venezuela. Aquí te voy a hacer un ejemplo. Cuando esto primero pasa, y ustedes ven la gráfica que tenemos allá, resulta que los presidentes, los gerentes de las compañías y especialmente los ingenieros encargados de la producción se plantean una pregunta y dicen, si mi mercado ya no es Colombia por un lado, Venezuela por el otro y Ecuador por el otro, ¿será que entonces vale la pena yo pensar en tener un centro de producción único, probablemente de mayor tamaño, con mejores economías de escala, con mejor tecnología? No tengo que tener 3 gerentes, no tengo que tener 3 contadores, no tengo que tener 3 grupos laborales y yo puedo eventualmente con la misma infraestructura logística, con algunos cambios y comerciales, poder atender los 3 mercados. Y la respuesta a la que llegan los ingenieros industriales de ese momento es sí. Usted puede ubicarse en un país como Colombia y puede atender a sus vecinos. Y todos nos acordaremos seguro de casos muy conocidos para nosotros, como el caso de los automóviles. Cuando en un momento dado, plantas que estaban en Venezuela se cierran y Colombia puede producir y puede abastecer y puede venderle los automóviles a Venezuela producidos en Colombia. Lo mismo sucede con Ecuador. Bueno, en este pequeño mundito de 3 países, Colombia es el gran ganador. Entre Venezuela, Ecuador y Perú, Colombia es el gran ganador en ese pequeño mundo. No incluyo a Perú por varias razones, entre otras cosas porque Perú comienza a tomar unas decisiones importantes mucho antes que nosotros alrededor de integrarse al mundo. Eso en ese instante nos hace pensar y nos hace creer que si nosotros empezamos a adicionar países a este mercado colombiano, nosotros vamos a seguir siendo el elegido para ser el lugar en el cual se producen cosas. Y resulta que hay un momento en el cual llega un jugador interesantísimo a nuestro rompecabezas, que es México. Cuando resulta que el mercado relevante para nosotros es eso que aparece en amarillo más oscuro allí, con México, se le vuelve y se le plantea la pregunta a los ingenieros industriales y les pregunta, bueno, señores, ¿ustedes son capaces de entonces producir desde Colombia y también venderla a México? Y los ingenieros industriales, que ya no se encargan solamente de ver los procesos al interior de las plantas, sino de ver los procesos al interior del mundo, dicen, no, probablemente yo quizá, si a mí me dan la oportunidad de escoger esto, yo me pudiera ir a México. Si yo puedo seguir vendiendo en Colombia con ese mercado tan interesante de 47 millones de personas, el mercado ecuatoriano y el mercado venezolano conjunto, es decir, unas 70 u 80 millones de personas, desde México, de pronto me voy para México.
¿Y por qué me voy para México? No solamente por las condiciones que yo veo en esos 3 países, sino porque, perdón, me estoy devolviendo, sino porque resulta que México tiene una característica muy interesante. México le llega a Canadá y le llega a los Estados Unidos de forma prácticamente automática. Se preguntan muchas personas todavía hoy en día por qué en un momento dado se fueron las grandes productoras de llantas de Colombia. ¿Y dónde están? Allá. Se preguntan ustedes dónde está alguna compañía que por muchos años estuvo ensamblando automóviles en Colombia de origen japonés, de quien no digo el nombre. ¿Dónde está? Allá. ¿Venden en Colombia ellos llantas y venden automóviles? Sí. ¿Les importa, les interesa y sus grupos comerciales están interesados en vender en Colombia? Sí. La respuesta alrededor de compañías como la de los chicles, de la cual hablamos hace poco, o una compañía que estoy seguro que el doctor Suso reconoce bien porque es de su tierra, que se dedica a la producción de herramientas, que decide irse de Cali. Entre otras cosas, el gran ganador, por cierto, de todo este ejercicio fue Cali, el Valle del Cauca. La mayoría de las multinacionales se ubicaban en el Valle del Cauca y tenían razón, entre otras cosas porque eso les permitía además salir al Pacífico. No solamente llegaban acá, sino que si usted quería venderle también a Ecuador, pues el sitio obvio era por supuesto el Valle del Cauca. Eso entonces nos ilustra frente a qué reglas de juego son las que tenemos que enfrentar hoy en día. Cuando uno comienza entonces a adicionarle a este rompecabezas otros países y le adiciona Perú, y le adiciona Chile, y le adiciona eventualmente Corea en caso de que el Tratado de Libre Comercio funcione, y le adiciona algunos países europeos, ustedes entenderán y ustedes saben que la decisión obvia no es ubicarse en Colombia desde el punto de vista competitivo. Por lo tanto, el reto que tenemos nosotros es responder la pregunta de cómo hacemos para que Colombia sea el lugar escogido para poder atender, no todos los mercados, sería absolutamente iluso, algunos mercados. Y aquí volvemos al tema de la agroindustria, porque entonces hicimos un inventario de ver entonces en cuáles era evidente que nosotros teníamos unas ventajas importantes y en cuáles era evidente que nosotros pudiéramos tener incluso victorias tempranas, porque como ustedes saben, construir una industria toma muchos años. Podemos construir otras, podemos imaginarnos que el día de mañana vamos a hacer cualquier cosa, la potencia en la producción de microcircuitos. Probablemente cuando lleguemos a ello los microcircuitos no existan. Podemos también ser la potencia en términos de producción de iPads. Tengan la seguridad que iPads no va a haber dentro de 5 o dentro de 10 años. ¿Qué cosas sí va a haber? Va a haber alimentos. ¿Tenemos las ventajas competitivas y comparativas? Sí, todos sabemos que sí. En ese orden de ideas y con ese marco general es que nosotros nos atrevimos a invitarlos estos 2 días a ustedes a conversar. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros podemos y debemos resolver? ¿Cuáles son las decisiones y cuáles son eventualmente las estrategias? Yo asumo, porque aunque vengo del sector público y estuve en el sector público por 3 años, lo cierto es que yo había estado en el sector privado por 30 años. Yo soy una persona que en realidad conoció temporalmente el sector público, pero viene del sector privado. Y mi hipótesis en esto es que nosotros tenemos que pensar además estratégicamente. Y yo siempre pongo un ejemplo, y es el ejemplo de México. Cuando México dice, yo quiero ser el tercer productor de automóviles del mundo. ¿Qué tengo que hacer para ser el tercer productor de automóviles del mundo? Y empieza a hacer reformas y empieza a hacer cosas. Entre otras cosas, México no es muy exitoso en los albores del TLC con Estados Unidos y Canadá, porque se convierte en una maquila que no genera mayor valor agregado. México está siendo exitoso en los últimos años cuando ya tiene mayor valor agregado. Todos sabemos que hemos perdido plantas de automóviles, de ensamblaje de automóviles, y hoy, para sorpresa de muchos, México es el 5º productor de automóviles del mundo. Y han dicho, en el año 2020 vamos a ser el tercer productor de automóviles del mundo. Y si ustedes me preguntan a mí, yo tengo la certeza de que México va a lograr eso. Pero fue una decisión de largo plazo, estratégica, y que se vuelve, por cierto, un propósito nacional, que es el tercer contenido muy importante del cual nosotros hemos venido hablando.
Tuvimos la oportunidad, voy a hacer otra vez, Pepe, una referencia, y ahora vamos a hablar de ello, pero voy a hacer referencia a algo que nos enseñaba Pepe Klimper en la Asamblea de Cartagena. Tuvimos la oportunidad de ver cómo en un momento dado Perú toma ciertas decisiones y se concentra en ciertos productos, pero decide que va a estar verdaderamente dedicado a tratar de entender desde el primer momento de la producción en el campo hasta el último momento de la venta en los mercados más sofisticados del mundo, y esa es una gran cadena en la cual hay que trabajar. Y si nosotros queremos, y esto es un llamado a atención muy fuerte, si nosotros queremos ser potencia en alguna cadena de valor global, tenemos que pensar así, y tenemos que pensar así todos, tenemos que pensar así los políticos, los congresistas, las personas que trabajan en logística, las personas que trabajan en los bancos y sector financiero, las personas que trabajan en el campo, las personas que trabajan, por supuesto, en la industria. Entre otras cosas, tengo la firme convicción de que esto no se puede lograr solamente desde un sector de la economía, no se va a lograr nunca solo desde el agro, tampoco se va a lograr nunca solo desde la industria, tampoco se va a lograr nunca solo desde el comercio. Solamente en la medida en que nosotros seamos verdaderamente capaces de integrar y de entender para dónde vamos y cuál es nuestra estrategia de largo plazo, vamos a ser exitosos. Esa es la razón por la cual los hemos invitado, esa es la razón por la cual hemos invitado un panel muy interesante de expositores durante este par de días. Tenemos representantes del gobierno nacional, tenemos, como ustedes saben, mañana al superintendente de notariado y registro, que nos va a hablar de uno de los temas más importantes para poder desarrollar esto, como es el tema de la tierra, la tenencia y la propiedad de la misma. Tenemos esta tarde también al ministro de Agricultura y tenemos ejemplos internacionales que para nosotros son del mayor valor. A mí me toca decir en este momento que quede instalado el Congreso, quede instalado el Congreso. Les doy muchas gracias a ustedes y espero que estos 2 días sean de la mayor productividad para todos nosotros. Muchas gracias.